Agradezco en primer lugar la presencia de todos ustedes. Pues estamos acá, pues yo para hacerles muchas preguntas, pero sobre todo el espíritu de la presentación es, valga la redundancia, presentar Cibercombates, libro escrito, ante todo una investigación hecha por el profesor Dairon Rodríguez y el profesor Giovanni Olave. El profesor Giovanni Olave de la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander y el profe Dairon de la Escuela de Filosofía. Entonces, pues para empezar, sin dar muchas opiniones sobre el libro, sí quisiera arrancar con una breve sinopsis. Quisiera empezar a plantearles unas preguntas sobre, digamos, la configuración, en primer lugar, de la investigación que lleva el libro, y en segundo lugar, ya con temas que atañen propiamente el libro, porque hay unas metáforas que la verdad ayudan mucho para la comprensión de la lectura. Luego, si todo sale en el orden que vamos desarrollándolo, les hablaré o les preguntaré concretamente sobre las 3 arenas de combate, y en ese punto ya ustedes entenderán a qué nos referimos con las arenas de combate, y unas pequeñas consideraciones ya teóricas. Entonces, bienvenidos, y pues bueno, aquí va mi sinopsis, que también es fruto de, como diría el buen Stanley Fischer, fruto de mi lectura estilística afectiva. El libro está compuesto por 8 capítulos, dirigidos por una parte a organizar un derrotero crítico y teórico en las ciencias del lenguaje para explicar las dinámicas de los cibercombates, la lógica, que ese término aquí lo voy a poner entre interrogantes, la lógica de la retórica que los compone, aunque más bien noté que se trata de cómo funciona el insulto, la burla, la violencia en estos escenarios de hoy. Y por otra parte, como 2 detectives pandémicos, el profesor Olave y el profesor Rodríguez, asistieron como una suerte de, vamos a llamarlo así, de tribuna, a presenciar, a describir y caracterizar los combates y embates en diferentes arenas: YouTube, Twitter y Facebook. Entonces, antes de empezar, como mal estudioso del ensayo latinoamericano que soy, me hizo pensar algo el libro. Pensé en un ensayito de Domingo Faustino Sarmiento, Mi defensa, en la que pareciera que es una respuesta a unos ataques que le hicieron en ausencia en la lectura dispersa que ofrecían en ese entonces, siglo XIX, las revistas, por entregas, por fascículos. Pensaba en las polémicas donde Cortázar en la revista Realidad defendía la lectura de Adán Buenos Aires y a Marechal. Pensaba en las polémicas que también se resolvía en una tribuna bastante distante entre entregas, entre Cortázar y Óscar Collazos. Y me preguntaba, hombre, los lectores de ese entonces tenían que esperar para ver cómo se resolvían esas tensiones, esas peleas. Cuando empiezo a leer Cibercombates, cuando veo las disposiciones y sobre todo cuando me encuentro esta metáfora del combate y las arenas, me siento más viejo todavía, porque ya estamos asistiendo a la inmediatez donde todas esas situaciones se resuelven de una vez, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, yo recuerdo para allá 2007, no sé dónde ustedes estaban en ese momento, y recuerdo cómo asistí a la creación de redes como MySpace, Hi-Fi o Facebook, siendo esta última la que más cambió el panorama según lo que yo consumía en ese entonces, porque pues podíamos decir qué pensábamos, qué música escuchábamos, unas proyecciones bastante, vamos a llamarlas teatrales, de nuestro yo y lo que nos gusta, ¿no?
todo un paraíso para la autoestima, pero también se abrieron otras posibilidades, ¿no? La réplica inmediata, la afirmación o la burla, ¿no? Entonces, luego empieza otra plataforma a subir videos donde la gente empezó subiendo tareas del día a día, resúmenes o tutoriales, ¿sí? Pero entró la arena política, entraron los noticieros y la cosa empieza a cambiar. Y ni hablemos de Twitter, pues, ¿vale? Entonces, con esos hiperescenarios constituidos, por ahí en 2020 nos encontramos encerrados todos en una esquizofrenia colectiva que fue la pandemia, sin acceso al mundo real, pero con todo el acceso al mundo paralelo de las redes, como con 900 megas, con las empresas ofreciendo planes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nació esta inquietud en dos profesores universitarios, investigadores, para empezar a comprender estas, digamos, esta explosión, porque es algo reciente, no es hace menos de 4 años? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues es un encuentro en realidad entre dos intereses, el estudio es interdisciplinar. Entonces, Dairon venía de la filosofía del lenguaje, venía desarrollando esa línea teórica en particular y también interesado en hacer con filosofía del lenguaje una lectura de discurso digital o de digamos que el mundo de la tecnología o de lo que en su ámbito se llama filosofía de la tecnología. Y yo venía de analizar discursos del conflicto armado. Yo venía de terminar un largo proceso de tesis doctoral en el que mi interés estaba en revisar cómo FARC y Santos en ese año 2012 ¿sí? Elevaban el nivel de confrontación verbal en la medida en que bajaba el nivel de confrontación armada, ¿sí? Digamos que ese fenómeno, ¿sí? Es el que en su momento me interesa, y de ahí entonces tenemos como un encuentro en la UIS interesados por un lado en los combates que siempre hubo, ¿sí? Los combates con las palabras, y por otro lado los combates llevados, atravesados y ahora condicionados por las plataformas digitales. En mi caso era más la inquietud, bueno, en la filosofía desde la antigüedad. En Grecia las discusiones, las polémicas estaban servidas y ese escenario de discusión a veces muy hostil me parecía que no había recibido suficiente atención desde la filosofía misma. Entonces mi interés era ver ese otro lado de la discusión filosófica que a veces se deja a un lado porque pues se piensa más en el logos, en la razón, en la argumentación, ¿no? Y esta otra parte de las discusiones ríspidas se olvida, pero pues obviamente eso constituye una buena parte del intercambio, ¿no? De los intercambios, uno lo nota en las cartas, bueno, por ejemplo, los debates que usted mencionaba, las polémicas que usted mencionaba, pero la historia de la ciencia, la historia de la filosofía está llena de intercambios de ese tipo, y a mí siempre me llamó la atención entender ese fenómeno, esa cara B de las discusiones científicas, filosóficas. Y se dio, pues, como dijo el profesor Olave, en un momento en el que explotó en redes sociales todo este tipo de interacciones, estas disputas en torno a cualquier tema, ¿no? O sea, hoy en día encontramos en las redes la manifestación de este tipo de intercambios en torno a temas como videojuegos, como política, lo que sea, está manifestándose así con estas formas de expresión y de interacción. Vale. Pero es que hay algo ahí muy interesante porque el periodismo, por ejemplo, ha reproducido con mucho éxito esta idea de que estamos en un momento de crisis de la democracia en razón de que los actores políticos han bajado el nivel de argumentación, o que los actores políticos ya no argumentan, ¿sí? O que todo es como una especie de discusiones malsanas, ¿no? Entre políticos. Y eso, fíjense, es una
es una forma de idealizar en realidad el sistema democrático, porque lo cierto es que, pues de acuerdo con los registros, lo cierto es que disputas, combates con palabras siempre hubo. ¿Sí? Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en Cicerón agarrándose de los cabellos con los oradores contrarios a su ideología en su momento, ¿no? O pueden pensar en la disputa Cicerón-Esquines, la disputa entre platónicos y sofistas, por ejemplo, ¿sí? La disputa entre Platón y Antístenes. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que pertenece a la naturaleza humana, ¿sí? Y que en ningún caso manifiesta una tal crisis de la democracia. Si la democracia está en crisis, podríamos discutir si lo está, pero si lo está, pues no es por eso, en realidad, porque los combates con las palabras siempre estuvieron, ¿sí? Y nos atrevemos a pensar que siempre estarán, ¿sí? O sea, es algo con lo que tenemos que vivir a diario. Además, porque hay un eros en el combate, en discutir con los demás, hay un placer, ¿sí? Hay algo que nos gusta de eso. Sí, digamos que el síntoma más claro de que nos gusta, no solamente la sensación de que nos gusta, sino también que buscamos, por ejemplo, en un video de YouTube, buscamos la parte del foro a ver cómo es que están peleando los internautas, o ni qué decir de Twitter o de X, ¿sí? Cuando no es que nos metemos nosotros a discutir, a pelear, vamos a poner con unas grandes comillas, a debatir, ¿sí? En esos escenarios. Entonces hay algo del orden del placer, ¿sí? Y eso creo que hay que separarlo de todo lo que podemos pensar idealmente que debería ser la democracia, ¿sí? Necesitamos una utopía democrática, pero esa utopía no va a pasar por, entre comillas, bajarle el tono. Sí, que eso está muy de moda hoy en día en los medios. No pasa por bajarle el tono, ¿sí? Tenemos que profundizar un poco más en esa idea, porque estamos frente a un tipo de interacción que nos hace y que pertenece a la naturaleza humana. Bueno, sobre esa idealización, voy a acuñar ahí una cosa que se me viene a la mente, la leyenda rosa de la argumentación, por decirlo así, porque una de las cosas que uno le sucede como lector de cibercombates es que puede uno pensar o puede tener la expectativa de que también en algún punto el libro puede ser un tratado sobre la argumentación, y al tener la palabra cibercombate uno podría pensar que se trata de un análisis, un estudio de cómo la argumentación ayuda a resolver, o cómo se resuelven los conflictos a través de la argumentación en las redes sociales, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿sí? Y sobre eso también quiero preguntarle a continuación, ¿cómo ustedes encuentran esos puntos de quiebre de esa leyenda rosa, de esa noción de que el que mejor argumenta es el que se impone, ¿sí? O que la argumentación está destinada a resolver conflictos, cuando la evidencia que ustedes encuentran en su investigación, perdón que me adelante un poquito esa parte, indica todo lo contrario, ¿sí? ¿Quién quiere empezar con esta pregunta? Bueno, digamos que la leyenda rosa de la argumentación es una leyenda que, pues, justamente está muy extendida en la filosofía de mediados del siglo XX, sobre todo la filosofía política y la filosofía del lenguaje, y bueno, ya la que se mete con las ciencias del lenguaje también, ¿no? Entonces surgen una serie de escuelas o de corrientes de pensamiento que de alguna u otra forma reivindican la idea de que la argumentación es la clave o la llave para resolver nuestros conflictos, ¿sí? De pronto una de las más famosas es la de Habermas, la de Jürgen Habermas, ¿no? En filosofía política, que justamente pues enlaza el destino de la democracia liberal con la construcción de consensos a partir de, ¿cómo es que lo llama él? La comunicación, la acción comunicativa, exacto, ¿no? Entonces, esa es quizás como la que más se vuelve influyente en el derecho, en la política, ¿no? Y digamos que hasta nuestros días, hoy en día en Colombia, suele tener mucho peso.
Pero justamente, digamos que esta inquietud nuestra por esa forma de interactuar o de interacción en las disputas, en los debates, que no se mostraba o que no se publicitaba tanto como la parte argumentativa o lo que se llaman parte dialógica, ¿no? Fue lo que nos llevó a cuestionar, ¿no?, esas ideas y esa leyenda un poco, ¿no? Entonces darnos cuenta que en la realidad la forma en que nosotros tramitamos o transitamos nuestras diferencias y nuestros desacuerdos tiene que ver muy poco con esa idealización que se hace de la discusión, ¿sí? Tiene otras claves, tiene otras lógicas, tiene otros recursos, y eso se nota pues en las redes sociales un montón, pero también se nota en otras tradiciones culturales, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en los concursos de coplas, en el freestyle, ¿no?, donde justamente el recurso a la ironía, a la burla, incluso a las invectivas es bastante fuerte, ¿no? Es una cosa que todo el mundo hace y digamos que no hay ningún problema con que se haga, ¿no? No expresa, o sea, es hostil, obviamente es una hostilidad, pero de pronto no es tan violento como se pinta en la leyenda argumentativa, ¿sí? Porque la leyenda argumentativa sí dice, mire, si usted usa estas expresiones, si usted usa estos recursos, usted va a truncar toda la comunicación, ¿sí? Lo ponen así en esos términos de se acaba el diálogo, se acaba la comunicación, el intercambio comunicativo, y uno nota que eso no es así en la realidad, ¿no? Uno nota que sucede muy distinto y que a pesar de esos recursos que se condenan y se censuran, la comunicación sigue, ¿no? Y la comprensión sigue. Entonces nosotros queríamos como cuestionar eso, mostrando justamente con un corpus que sacamos de las redes sociales. Seguramente usted nos va a preguntar después más sobre eso, cómo en últimas se daba una discusión, se daba un intercambio, aun cuando no existieran las claves argumentativas o los rasgos o la estructura argumentativa del diálogo que nos presentan estas grandes escuelas. Sí, por ahí hay que dejar claro que la interacción argumentativa, la argumentación, efectivamente puede ayudar a resolver conflictos. De hecho, esa es su importancia social, ¿sí? Es decir, argumentamos para llegar a acuerdos, ¿sí? Y en eso estamos completamente de acuerdo. El problema es que no siempre el punto de llegada es el acuerdo. Digamos, ¿qué pasa en esas situaciones en las cuales los participantes no están dispuestos a ponerse de acuerdo? Tenemos que preguntarnos, ¿estas situaciones existen? Sí, nosotros mismos muchas veces podemos estar involucrados en situaciones en las que no estamos dispuestos a acordar, ¿cierto? A llegar a consenso con el otro. Entonces sí existen, o sea, como realidad interaccional existe. Ok, entonces lo segundo sería, bueno, esas interacciones están mal, ¿sí? Son algo así como desviaciones, deberíamos suprimirlas, ¿sí? No se insertan con alguna función dentro del sistema democrático. Ahí es donde lo dudamos. Nosotros creemos que esas interacciones no son completamente descartables, no son simples, no son mera bulla, no son mero ruido, ¿sí? Y que tienen funciones democráticas. Pero para ese tipo de situaciones en las que no estamos dispuestos a ponernos de acuerdo con el otro, pues necesitamos un tipo de mirada, un tipo de estudio, un tipo de análisis que no las haga entrar obligatoriamente en el marco de la argumentación, ¿sí? Pues bien, entonces, ¿cuál sería la manera de entender esas otras interacciones que no acudieran necesariamente a la normatividad de la argumentación? Pues es lo que tratamos de pensar en el libro, ¿no? Entonces, recogemos una tradición que ya lo había estudiado, ¿sí? Que había desarrollado una técnica en el mundo antiguo para entender ese tipo de relaciones en las cuales nos ponemos de acuerdo con el otro. Y esa tradición, ¿sí?, es una tradición griega que lleva por nombre erística, en homenaje a Eris, la diosa de la discordia, ¿sí? Y es una tradición
que va a emerger de tanto en cuando, de vez en vez, en la historia del pensamiento occidental, más o menos con el mismo patrón, y es que apenas asoma la cabeza, ¿sí? Llega a ser corrida a los márgenes, ¿sí? Llega a ser obviada, cuando no diluida o confundida con otras cosas, como por ejemplo la sofística, como por ejemplo los pecados de la lengua en la Edad Media, como por ejemplo la dialéctica hegeliana, ¿sí? Entonces siempre ha sido marginada, ¿sí? Privilegiando esta idea de que el intercambio comunicativo en todo caso nos tiene que llevar siempre al acuerdo, una cosa que es contrafáctica, porque evidentemente son muy pocas las situaciones en las cuales convencemos al otro. Es decir, la persuasión es algo que se da muy poco, ¿sí? A despecho de lo que quisiéramos. Para convencer al otro, normalmente lo que ocurre es que empleamos un conjunto enorme, un esfuerzo argumentativo enorme, y en general no lo logramos. No lo logramos, ¿sí? Eso no quiere decir que está mal, ¿sí? Quiere decir que estamos frente a un fenómeno humano, ¿sí? Que tenemos que tomarnos en serio, ¿sí? Más allá de regularlo o proscribirlo. Creo que eso es lo que sucede en las redes sociales. Bueno, yo voy a jugar acá a que no entiendo nada. Entonces, estas dos visiones que usted me acaban de dar, en últimas es el sentido de la metáfora del título. Sería entonces una erística digital, por decirlo así, ¿sí? Pero es muy efectivo, creo, sí, pues sin ánimos de limpiarles la chaqueta, la caspa de la chaqueta, y decirles pues que me parece muy efectiva, me pareció muy efectivo la metáfora que eligieron, ahora sobre todo después de escuchar esas dos explicaciones, porque cuando ustedes tengan el libro en sus manos se van a dar cuenta que los ejemplos que escogen los investigadores dan cuenta de esa situación, ¿sí? Son interacciones que rodean el tema político. Por rodear el tema político se termina hablando de todo lo que rodea lo político, lo económico, lo social, y son sujetos que desde un nombre ficticio en redes sociales da la respuesta más desconcertante que podría uno esperar en un hilo de conversación lógica, ¿sí? Respuestas del tipo ¿qué va a saber usted de ese tema con esa cara, por ejemplo? ¿Sí? Entonces no tiene absolutamente nada que ver, pero evidentemente en la manera, exacto, se ejerce también un golpe metafórico, una cachetada, ¿sí? Y uno empieza a entender que en el despliegue que se hace de la discusión, alguien empieza a llevar cierta delantera, ¿no? Entonces eso también me parece muy acertado de la composición crítica y teórica que han hecho. Me parece súper acertado que desde un principio quede muy claro que el libro no se ocupa de esa leyenda rosa de la argumentación, sino de mostrar esta otra ventana para comprender cómo funciona la erística, los agonistas, cómo se desempeñan en estas arenas. Y ahora sí quiero con esto ir al tema de las arenas, ¿no? Ustedes encontraron unos terrenos propicios que también metafóricamente han señalado como arenas de combate, ¿sí? YouTube, Facebook y Twitter. No sé si estaban en ese orden, ahorita no lo recuerdo bien, pero entonces tenía estas preguntas. Díganme cómo es ese combatiente de YouTube, por ejemplo, que le cuenten a los asistentes qué vieron, qué constante, qué variantes tienen, que los hace tan especial en función también del formato de la plataforma y sus mismas normas o consensos de interacción. Sí, lo primero es que, claro, en cualquiera de los tres casos encontramos que hay una mediación, ¿no? O sea, la disputa está mediada tecnológicamente por unas plataformas con unas características propias que posibilitan cierto tipo de acciones, ciertos recursos, ciertos medios para expresarse,
¿no? Entonces eso es, digamos, como lo que tendrían en común cualquiera de las personas que entra a una de estas discusiones en redes sociales, ¿no? Hay una mediación que determina en buena parte lo que puede y lo que no puede hacer dentro de la discusión, ¿sí? Claro, cada plataforma tiene sus propias características. Entonces, por ejemplo, encontramos que en el caso de Facebook hay muchos iconos, ¿no? El manejo de los iconos es mayor que en las otras plataformas, porque justamente las otras plataformas no permiten o no facilitan esa modalidad, ¿sí? En YouTube encontramos mucho más texto, obviamente, de pronto emojis, ¿no? De vez en cuando emojis, pero no hay ese nivel que hay en Facebook de utilizar iconos, memes, ¿no? Insertar videos, por ejemplo. Todo eso se usa como herramientas para la disputa, ¿sí? Todo eso se usa en esa lógica del combate verbal, y eso hace pues que en realidad sea muy rico el repertorio de elementos verbales y paraverbales que se pueden usar en una disputa en este tipo de escenarios. Ahí les tenía otra pregunta, porque en esa parte que están explicando esto, ustedes acotan una frase que me llamó mucho la atención, que es algo así como el arte de imponerse sin demostrar nada, ganar una discusión sin haber demostrado absolutamente nada. ¿Sí? ¿Me pueden explicar un poco más de eso? Sí, o sea, se puede vencer sin convencer, ¿sí? Estamos desde el marco argumentativo, se nos ha dicho, y con no poca razón, que convencer, ¿sí?, es una forma de vencer al otro, ¿no? Vencerlo en el sentido de convencerlo, ¿sí?, es hacer que se adhiera a mis ideas en una diferencia de opinión. Entonces, en la argumentación, vencer es convencer, ¿cierto? O implica convencer. Si le damos la vuelta, o sea, si nos salimos del marco argumentativo, como se salen o como nos salimos en las redes sociales, cuando participamos en las redes, en los hilos de discusión, ahí hacemos exactamente lo contrario, ¿sí? Ahí vencemos sin convencer. Entonces uno puede preguntarse, bueno, pero ¿es posible vencer sin convencer? Lo que encontramos es que sí. Es decir, hay maneras, hay técnicas, hay inclusive modos modos recurrentes de que esto ocurra, de que un internauta se imponga sobre el otro, no a través de un argumento, sino a través de una acción, de un conjunto de acción que en el libro denominamos acciones de fuerza, digamos que explotando la misma metáfora del combate. Entonces, digamos que el lado B de un argumento sería una acción de fuerza. Cuando ya no podemos convencer al otro, todavía podemos vencerlo, aunque no lo convenzamos, ¿sí? Entonces podemos vencer sin convencer, por un lado, y podemos ganarle al otro sin haberle ganado en la razón. Es decir, podemos reclamar haberle ganado. Podemos decirle en un hilo de discusión, aquí se termina la discusión porque usted no sabe argumentar. Y con eso reclamamos que el otro ha perdido. Lo mostramos como si no fuera capaz de sostener sus razones. Ahora, ¿es cierto que no es capaz de sostener sus razones? No, lo que ha sucedido es que estamos frente a alguien que venció sin convencer y que reclamó la victoria, ¿sí? Y hay muchas formas de reclamar esa victoria. Son esas formas las que tratamos de encontrar en esos hilos de discusión, que por lo demás son muy creativos y son muy divertidos también de leer. Creo que todos nos hemos encontrado ahí como haciendo scrolling ahí de esos comentarios. Entonces va un poco de eso, ¿sí? Cada una de esas plataformas con sus condicionamientos técnicos son incorporadas por la habilidad de los usuarios para inventarse la manera de vencer sin convencer y de reclamar la victoria finalmente. Es una victoria pírrica, digamos, sí, pero es una victoria declarada, ¿sí? Se puede mostrar sin demostrar, o sea, se puede mostrar que se ganó sin haber ganado, ¿sí? Se puede vencer sin haber convencido. Okay. Bueno, y pues hablamos así
grosso modo por Facebook y YouTube, pero a mí la arena que me genera terror es Twitter, es la arena de arenas. ¿Cómo es el mundo de Twitter erísticamente? Pues es un mundo hostil, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Ahí, la hostilidad que se expresa ahí es muy grande. En otras porque se permite, o sea, los condicionamientos mismos de la plataforma lo hacen un lugar propicio para ese tipo de discusiones. El hecho de que los caracteres estén limitados, por ejemplo, hacen muy difícil desarrollar una argumentación. ¿Sí? Hoy en día pues la gente hace hilos y todo el cuento, pero igual uno puede responder a cada uno de esos posts, a cada uno de esos momentos de los hilos con una crítica, con una respuesta que intente mostrar, ¿no? Yo creo que lo que tienen en común los que intervienen en este tipo de disputas es que de alguna otra forma intentan mostrar que el interlocutor está equivocado. Sí, o sea que hay un error de algún tipo en la forma o en el contenido de lo que está diciendo el otro. ¿Sí? Entonces son siempre acciones de fuerza en el sentido de que buscan mostrar que el que tiene la razón es uno y con el que uno está discutiendo es el que está equivocado. ¿Sí? Pero eso uno no lo hace argumentativamente, porque no tiene el espacio, no tiene los caracteres, no tiene el tiempo para eso. ¿Sí? Se parece mucho a la oralidad. En la oralidad tenemos intercambios inmediatos, ¿no? Y en este tipo de escenarios también hay como un intento por responder de la forma más rápida posible y de la forma más directa posible, ¿no? Entonces, digamos que la situación en estas arenas es de alguien que quiere mostrar que el otro está mal, ¿sí? Y que quien tiene la razón es uno. Y eso para eso pues se usan diferentes recursos, ¿no? Que pues pueden ser la ironía, puede ser algo que nosotros llamamos revelaciones, donde le decimos al otro, usted no sabe qué es lo que está mal, o usted no conoce toda la verdad, ¿sí? Casi siempre se empieza con fórmulas así. Usted no sabe qué es lo que está pasando en realidad. Debería ir a leer. Debería leer. Sí. Vaya a leer. Vaya, lea, ¿no? Okay. O a veces también se censura cómo se dicen las cosas, ¿no? Precisamente para mostrar que se está equivocado. Sí. Entonces se dice, por ejemplo, usted no sabe argumentar, ¿sí? Ese es un recurso muy, muy utilizado en estas plataformas, en este tipo de discusiones. Usted no sabe argumentar. Pero lo curioso es que la persona que está diciendo eso tampoco está argumentando. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no tiene el tiempo, porque no tiene los caracteres, porque no es el escenario para eso. Pero aún así emplea ese tipo de elementos, de recursos, para decirle al otro, usted está mal. Es decir, eso me lleva a otra pregunta, porque es algo también es un diálogo que ustedes tienen con cierto marco teórico anterior, ¿no? De otras aproximaciones que han hecho otros académicos, y ustedes llegan a una de sus conclusiones es: no podemos decir que esto se trata solamente de metafóricamente también estoy hablando, ¿no? Y metafóricamente lo dicen esos expertos, no podemos decir que se trata solamente de una pelea de sordos, ¿no? Hay de diálogos sordos, hay algo más allá. ¿Qué es ese más allá entonces que ustedes encontraron en esta pesquisa? Bueno, lo que está más allá del diálogo de sordos, o digamos lo que hay de profundo en ese ruido de las redes sociales, que parecería muy racional, es un cierto compromiso que vemos ahí de los usuarios con respecto a la disputa misma. La idea de compromiso para las teorías de la argumentación es estar comprometido con llegar a acuerdos. Es decir, el compromiso argumentativo tiene que ver con que si el otro me tira un mejor argumento, yo soy capaz de decir, listo, su argumento es mejor que el mío, entonces usted tiene razón y acordamos algo. Argumentativamente, digamos que eso es el compromiso. ¿Qué sería el compromiso en las redes sociales? Evidentemente no es ese, ¿no? Porque lo que vemos es que los internautas no van a atender a razones, por muy buenas que ellas sean, no se van a mover de su posición, van a aguantar, ¿sí? Van a estar ahí anclados en su punto de vista, en su misma posición. Entonces, si ustedes se fijan bien, ahí hay un tipo de compromiso, pero no es un compromiso para ceder, es un compromiso para no ceder. Ahora, ¿es difícil no ceder? Por supuesto.
Es difícil quedarse en la misma posición, porque implica, aún reconociendo que el otro tiene un mejor argumento, ¿sí?, yo no voy a darle la razón al otro. O sea, estoy absolutamente comprometido con no dar la razón. Ese compromiso es entonces el compromiso con la disputa, el compromiso de no abandonar la arena también. ¿Sí? Uno podría evaluar lo que hacen los internautas en términos de quién se queda más en ese hilo, quién es capaz de batearla más, responderle más, replicarle más a los demás. ¿Sí? Bueno, eso digamos que no es argumentación, claramente no es argumentación, ¿sí? Pero es otra cosa. Sí, es otra cosa que hacemos con el lenguaje, es otra manera que tenemos de jugar con el lenguaje. Y entonces ahí es donde la reflexión desde el punto de vista filosófico pues nos ayuda a entender que con el lenguaje efectivamente nos podemos poner de acuerdo y podemos debatir, ¿sí? Pero el lenguaje no solo sirve para eso. Hay otro montón, hay otro menú amplísimo de cosas que podemos hacer y que hacemos efectivamente con el lenguaje. Disputar es una de ellas, ¿sí? Digamos que nos guste o no, ¿sí? pero eso es lo que los datos nos muestran, ¿sí? Que se desarrolla un compromiso con la disputa, así como se puede desarrollar también un compromiso con la argumentación. Vale, bueno, ya para ir cerrando un poco, ahorita le doy paso al profe Dairon porque quiero que en esas conclusiones que tiene el trabajo me recuerde un poco esa conclusión desde la filosofía del lenguaje sobre ese imponerse. ¿Listo? Y luego de ello, quisiera que ya como para ir cerrando la conversación y pasar, si quieren, a las preguntas, es... Siendo así las cosas, como hemos hablado, teniendo en mente lo que acarrea la metáfora del cibercombate, de que no estamos atendiendo u observando con la intención de rastrear el fenómeno argumentativo como una resolución de conflictos, sino como una observación, descripción de cómo efectivamente se dan estas iteraciones que tienen acciones de fuerza, que tienden a ser violentas, bueno, todo lo que hemos dicho. La pregunta final sería, después de esa reflexión sobre la filosofía del lenguaje, es, entonces, ¿quién gana? ¿Cómo determinamos si hay un gana, si es que lo hay, ¿sí? O esto se trata un poco de simplemente de acumular golpes, también metafóricos, ¿no? Bueno, en realidad nosotros nos preguntamos también por cuando estamos construyendo el modelo, porque esto es un modelo, digamos, que busca describir un cierto fenómeno lingüístico que se da en ciertos escenarios de la vida pública o social. También nos preguntamos por justamente determinar un poco o tener criterios por lo menos para juzgar quién era el ganador en estas discusiones, ¿sí? En el caso de las teorías de la argumentación, está claro cómo se determina el ganador, ¿no? Y es parte de lo que ya dijo el profesor Olave. Pero aquí en este tipo de intercambios, como no hay una teoría, como no hay una discusión, salvo la que nosotros intentamos recuperar, que viene de los griegos, con el nombre de erística, aunque tampoco hay como un desarrollo, muchas de esas obras pues se perdieron en el tiempo o simplemente han sido olvidadas, y entonces digamos que esos desarrollos también están incompletos o estaban incompletos, ¿no? Cuando nos aproximamos a ellos no pudimos como encontrar una teoría justamente que nos diera criterios para determinar quién había sido el ganador de una discusión de estas. Y una de las cosas particulares o específicas de este tipo de intercambios en redes es que no hay un árbitro, ¿no? No hay un juez que determine. Porque fíjense que, por ejemplo, yo mencionaba al principio el caso de todas estas expresiones musicales, culturales, donde hay insultos, donde hay ironías, ¿no? Como parte de una competencia, ¿sí? Y hay una competencia y hay un ganador. Pero ahí hay unos jueces, hay unos árbitros que determinan quién ganó.
Y a veces los criterios para determinar quién gana son técnicos, en esos casos, ¿no? ¿Quién empleó, ¿no? ¿Quién hizo las rimas más complejas? ¿Quién? Bueno, en fin, ¿no? Hay un montón de cosas ahí que se mezclan para determinar el ganador. En cambio aquí no teníamos eso. Y lo que hicimos fue pensar un poco en un índice de destreza agonística. ¿Sí? ¿Cuál era el internauta? ¿Cuál era de las personas que participaban en esta arena la que más recursos movilizaba y de la forma más creativa posible? Entonces son dos cosas, son acumulación de golpes, como su merced dice, pero también la inventiva para movilizar diferentes tipos de recursos y para emplearlos de formas creativas. Intentamos construir un índice cuantitativo, sí, porque al final pues estos son ciencias sociales, ¿no? Que nos diera la posibilidad de determinar en estas arenas de combate que nosotros habíamos escogido en las redes sociales, en el corpus, quién era el ganador de ellas, de los que participaban. Sí, la idea de que alguien gana en este tipo de intercambios es muy atractiva, ¿sí? A la prensa le gusta mucho, por ejemplo, después de que ha habido un debate entre políticos, un debate público entre políticos, la prensa al otro día puede llegar a titular que uno de los dos ganó, ¿sí? Un claro ganador. Ahora, si ustedes se fijan, depende del periódico que ustedes consulten, el ganador o la victoria se la van a atribuir a uno o a otro, ¿sí? Es decir, que no es tan claro ni siquiera en ese tipo de intercambios más bien estandarizados, públicos y uno diría argumentativos, no es tan claro que para todos sea el mismo ganador, ¿sí? El ganador resulta también, digamos, afín a quién dice, a quién levanta la mano de la victoria o quién da el trofeo, quién le da el trofeo. Siendo así, podríamos pensar que el problema de la victoria es el problema de quién dice que ganó, no el problema de quién ganó, sino quién es capaz de decir que ganó y quién es capaz de sostenerse en esa aseveración, ¿sí? Porque además, si yo digo que gané, también tengo que decir que el otro perdió, ¿sí? Es decir, no basta con implicar que si yo gané, entonces el otro perdió. Lo que sucede normalmente es que mi victoria reclamada, ¿sí? Mi victoria dicha, es una victoria que se sostiene sobre mostrar al otro como un claro perdedor, ¿sí? Claramente usted no fue capaz de rebatirme, por ejemplo. Ahí estamos declarándonos ganadores, respaldando esa victoria sobre la pérdida del otro. Entonces, si ustedes se fijan bien, lo que sucede en este tipo de interacciones, que no solo pasa en redes sociales, también en las interacciones cara a cara, ¿sí? En ese tipo de interacciones, la victoria no se juega necesariamente como un criterio objetivo, ¿sí? De ganar. Se juega en realidad como aquel que es capaz de decir que ganó y al decir que ganó, hacer que los demás le crean. Es decir, se juega más con un criterio retórico, ¿sí? La victoria es un objeto de persuasión también, ¿sí? Yo puedo decir que gané y todos en una disputa van a decir que ganaron, ¿sí? Con lo cual lo que tenemos es que en las disputas todos ganan, pero porque todos dicen que ganaron, ¿sí? Lo peinó. Exacto, por ejemplo, lo peinó puede aparecer en boca de un uribista contra un petrista o en boca de un petrista contra un uribista a propósito del mismo fragmento, de la misma conversación o del mismo intercambio. Entonces, la victoria es, ya lo decía Aristóteles, la victoria siempre es una victoria aparente en la erística, siempre es una victoria aparente. ¿Qué quiere decir eso? Que es una construcción, ¿sí? Que lo que importa es quién dice que ganó, no efectivamente quién ganó, ¿sí? Se puede ganar siempre que uno sea capaz de decir que ganó. Y también lo contrario, si uno ganó, pero no dice que ganó, lo más probable es que no sea reconocida esa victoria como tal. Bueno, muchísimas gracias por... ¿Ganamos o...? Ganaron. Usted lo dijo primero, ganó.
Les agradezco pues esta conversación, el haber respondido pues mis preguntas ingenuas y nada, si alguien de los asistentes tiene alguna inquietud a los autores, con mucho gusto. ¿Vale? ¿Quién? ¿Sí? Hola, bueno, primero, ¿sí me escuchan? Sí. Anda. Primero felicitarlos por este espacio. Cibercombates. No sé qué opinión tengan ustedes o qué me aconsejan. Digamos, hay gente que por las redes sociales se centra en pelear, son discusiones bobas, incluso a veces literal por programas de televisión, por realities, porque a mí me gusta más esto y a usted no, porque eso. ¿Qué opinión, sí, como qué, o qué pueden decir sobre eso? Pues lo primero es que no nos parecen despreciables desde el punto de vista académico, ¿cierto? O sea, nos parecen objetos de estudio, primero. Y diciendo que son objetos de estudio, creemos que pueden llegar a comprenderse, ¿sí? No solamente en su complejidad interna, o sea, que tienen un contenido, ¿cierto? Y que habría que estudiar ese contenido, sino que además tienen una función externa, tiene una función social. Es decir, que de alguna manera eso que parece tan banal, ¿sí?, está haciendo algo dentro de la democracia. Entonces, el modelo invita a pensar qué es eso que están haciendo esos usuarios con respecto a la democracia, ¿sí? Y digamos que la respuesta que ofrecemos no es la respuesta corta de están poniendo a la democracia en crisis, ¿sí? No es esa la respuesta que damos, sino que damos otras, ¿sí? Es decir, tratamos de pensar cuáles son las funciones democráticas de la disputa, o sea, de estas interacciones que en principio parecen banales o parecen puro ruido, pero que a nuestro juicio pues no lo son. Bien, muchas gracias, profesores. La primera pregunta es, en este contexto, ¿cuál es el lugar de las emociones, como para persuadir y demás, las emociones y los afectos? Por otro lado, ¿qué tanto de clasismo, racismo y sexismo se encontraron en los discursos? Y finalmente, el papel que juegan los likes, ya sea como aplausómetro real o ficticio. Y ya para comentar, pues que sería muy interesante que este libro lo donaran a alguna biblioteca pública para que circule y más personas lo puedan apropiar. Gracias. Gracias, Sebastián, por las preguntas. En cuanto a los likes, bueno, en realidad nosotros no encontramos ninguna correlación entre likes y digamos las respuestas, ni siquiera como un patrón. Entonces eso decidimos como dejarlo a un lado del análisis porque no había como un patrón recurrente, ¿no?, del cual pudiéramos extraer una conclusión en términos del análisis ya propiamente. Y se me olvidó la otra pregunta, Sebastián. El racismo, sí, el racismo, muy importante esa pregunta, porque justamente una de las cosas que nosotros queríamos hacer era separar este fenómeno de las disputas de cuestiones relacionadas con la que usted menciona. Por ejemplo, el discurso de odio, el trolling, ¿cuál era el otro? El ciberacoso, todos esos fenómenos que se dan en redes sociales tienen sus propios elementos, ¿sí? O sea, tienen unas características propias que los alejan de lo que nosotros estábamos estudiando, porque en las disputas encontramos una horizontalidad, ¿sí? Hay una horizontalidad, entonces los internautas no solamente atacan, sino que, como, no sé, en el caso del ciberacoso usted solo encuentra ataques, ¿sí? Un ataque sostenido contra alguien cuyo único propósito es acallar a esa persona, ¿sí? O sea, sacarla que no diga, que no denuncie, que no se pueda expresar, ¿sí? Que no exista en el ámbito digital. En cambio, acá no. Aquí de lo que se trata es de el intercambio horizontal. Entonces, claro, usted puede encontrar, definitivamente hay ideologías que se expresan ahí, ¿sí? O sea, hay cuestiones ideológicas, pero no son el centro de la discusión, sino que se vuelven más bien estos juegos, estas competencias entre internautas para ver quién moviliza más recursos y para ver quién muestra, digamos, de forma más clara con estos recursos
quién tiene la razón y quién no, ¿no? Entonces, los fines de la disputa, de los cibercombates, son muy distintos a cuestiones como el ciberacoso, el troleo digital y todas estas expresiones donde sí hay discursos misóginos, donde sí hay discursos pues de todo lo que usted mencionó. Entonces yo sí creo que hay que distinguir ahí esas dos cuestiones, pero muchas gracias por la pregunta. Bueno, buenas. Y las emociones, bueno, no, si quieren responda usted esa mejor. Sí, las emociones desde la misma tradición en la que anclamos, ¿no?, que es la tradición erística, son fundamentales porque formaban parte de la educación de los oradores a quienes se les educaba en ambos sentidos. Había una educación del cuerpo, ¿cierto?, la palestra, y había una educación de la palabra, ¿sí?, para participar en el ágora. Y no había una distinción tan clara, unos límites tan claros entre cuerpo y palabra. Como esa distinción no existía, ¿sí?, no estaba tan marcada como luego va a estar en la tradición occidental posterior a Platón, pues tampoco estaba marcada, ¿sí?, la distinción entre razón y emoción. ¿Sí? Recordemos que una de las primeras formas de concebir el logos que está en Protágoras, ¿sí?, tiene que ver precisamente con la actividad. El logos es la actividad, ¿sí?, no es la razón, ¿sí?, o no es la palabra razonada, como va a ser a partir de Platón y de Aristóteles. Si el logos es la actividad, en la actividad se condensan todos esos elementos que forman lo humano, ¿sí? Y para ellos era clarísimo que lo emocional formaba parte de lo humano, y eso se veía en la manera como educaban, ¿sí?, a los discípulos, estos maestros de las artes verbales del siglo V antes de Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos operativo eso, no? Lo hacemos operativo a través de el concepto de pathos en Aristóteles, que nos permite identificar algunos recursos de fuerza, ¿sí?, o algunas herramientas que utilizan los usuarios para movilizar acciones de fuerza y que tienen que ver con lo emocional. Entonces ahí queda incorporada, digamos, esa dimensión que no fue ignorada para nada desde la tradición antigua. Sí, buenos. ¿Está por allá? Dale, Manuel. Bueno, buenas tardes, estimado profesor Dairon, profesor Giovanni. Yo, más que centrarme en las disputas o polémicas, quisiera preguntar por las solidaridades que se generan de manera progresiva a lo largo de los hilos. Puede ser que yo escriba algo a favor de alguien y al momento aparezca alguien que me respalda, que acompaña e incluso pretende fortalecer un poco más mi argumento. En ese sentido, diría que no solo es un campo de disputa, sino también un campo de creación de solidaridades. Y quisiera preguntar por eso. Y segunda pregunta, veía ayer en un artículo que hay una crítica actualmente hacia la IA 5.0, creo que ChatGPT 5.0, porque dicen que el lenguaje que está utilizando ahora a manera de respuesta ya no genera tanta empatía ni amabilidad como lo venía generando el 4.0. Pareciera entonces que hay allí un interés en que esa amabilidad, en que esa forma cordial de saludarnos y de responder de la máquina puede ser algo importante para nosotros. Quisiera preguntar sobre esas dos cosas. Gracias. Yo respondo la primera, ¿sí? Le llamamos alianzas. Hay interacciones aliancistas, así como hay interacciones erísticas. Las interacciones aliancistas suceden dentro de las disputas, ¿sí? No son argumentativas. Lo que suele ocurrir es que funcionan para amalgamar una suerte de guerrillas, ¿sí?, de grupos que hacen guerrilla contra otro usuario o contra otro grupo de usuarios. En esa medida, entonces, que aparezca la alianza no hace aparecer mágicamente la argumentación, ¿sí? Es decir, la alianza puede aparecer dentro del marco no argumentativo, así como, por supuesto, puede haber alianzas dentro de interacciones argumentativas, ¿sí? Ahora,
Con esto digo que es un tema que requiere mayor investigación, o sea, requiere recolección de corpus, requiere construcción de objeto y requiere análisis para desarrollar unas categorías analíticas que nos permitan dar cuenta más profunda de las interacciones aliancistas dentro de las disputas. Eso pues está pendiente ahí. Por acá. Bueno, buenas tardes. Bueno, me causa bastante curiosidad, pues ustedes hablan ahí del cibercombate, hacen mucha mención del otro, pero vemos que también las herramientas actuales en estas plataformas digitales, pues entendiendo que el combate acá presencial, o sea, sí o sí, hasta puede haber una agresión física, pero pues estoy dando mi cuerpo, sí, lo estoy mostrando. Ahora en la virtualidad, pues hay una identidad, digamos. Sin embargo, las nuevas actualizaciones ya incluso lo ponen como anónimos. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede decir como Turing? Sí, o sea, si estoy hablando con un humano, una máquina, ¿qué lo menciona? En ese caso, también quisiera de pronto agregar si también observaron una cuestión generacional, ¿sí? Entender, digamos, que ahí con el profe discutimos en el caso de Han, de que hay una cuestión muy egocéntrica donde no hay un paso al otro, sino que pues también hasta el algoritmo lo ayuda, que solamente me muestra campos, ¿sí?, donde tal vez estén a favor de mis opiniones o de mi visión, y no acepto de pronto al otro que llegue ahí, ¿sí?, como una cuestión de cancelación. Sí, ahorita te resuelvo. Sí. Bueno, nada, muchas gracias por asistir, por escucharnos, y ahorita te respondemos, ¿vale? Muy amables. Y compren el libro.